¿Qué tal? Dios te bendiga una vez más. Cada vez que se acerca la época navideña es muy común ver en redes sociales discusiones entre cristianos en el sentido de que si debemos o no debemos celebrar la Navidad, que si podemos o no podemos celebrar la Navidad. Por un lado, existen los cristianos que no le vemos, porque yo me incluyo entre ellos, no le vemos ningún problema en celebrar la Navidad. Pero existe otro grupo de cristianos que dicen que es malo celebrar la Navidad, que es pecado celebrar la Navidad. Y van más allá siendo agresivos, diciendo o refiriéndose a los que sí celebramos la Navidad, de que somos hijos del diablo por celebrar la Navidad. Esto es un problema. Los que no celebran la Navidad tienen sus argumentos. Los que sí celebramos la Navidad tenemos también nuestros argumentos. Pero esos argumentos no tienen ninguna validez si los comparamos con los argumentos bíblicos. Algunos argumentos de los cristianos que no celebran la Navidad son los siguientes. Hay muchos, solamente quiero referirme a tres. Número uno, dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y es correcto. Ya está comprobado que Jesús no nació el 25 de diciembre. Porque para esa época, para esa fecha, en Jerusalén es invierno, es una época muy fría. Y según los relatos bíblicos en los 4 evangelios, ¿sí? Se ve o da una luz como que no era invierno. Entonces, no nació Jesús el 25 de diciembre. Pero yo me pregunto, cuando nosotros celebramos la Navidad, que es celebrar el nacimiento de Cristo, ¿celebramos el día o celebramos el hecho de que Jesús nació? Para nosotros, que celebramos la Navidad y que celebramos el nacimiento de Cristo, lo que menos nos importa es la fecha, sino el hecho de que Jesús nació para redimir a todos los pecadores. Esto es lo importante en esta época, el hecho de que Jesús nació. Y vemos una oportunidad para convivir con la familia, vemos una oportunidad para reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien. Vemos una oportunidad, porque la gente está sensible, de presentar el mensaje de Cristo, y esto es importante. Entonces, si argumentan que no nació el 25 de diciembre, es correcto, eso es verdad, pero no celebramos la fecha, sino celebramos el hecho de que Jesús nació, y el nacimiento de Jesucristo es tan trascendental que dividió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Lo de la fecha y el año es lo de menos. Lo importante y trascendental es que Jesucristo nació. Número 2, argumentan que la Navidad es una fiesta pagana o de origen pagano. Si somos congruentes en este sentido de que la Navidad es pagana, bueno, vamos a ver entonces lo que es pagano y que de todas maneras lo practicamos. Por ejemplo, la corbata tiene su origen pagano. En Babilonia existía una diosa llamada la diosa Isis, que era la señora de las pirámides. Ella tenía un pañuelo en su cuello y se hacía un nudo aquí en el pañuelo, y a ese nudo se le llama el nudo de Isis. El nudo que nos hacemos en la corbata se llama nudo de Isis. Cuando los muertos eran sepultados, les amarraban un pañuelo y le hacían el nudo que hoy hacemos a la corbata, llamado el nudo de Isis, y los enterraban con eso porque pensaban que eso los protegía en su camino hacia su destino final. Entonces, ya no usemos corbata porque es de origen pagano. El dinero es de origen pagano. Ya no usemos el dinero porque es de origen pagano, entonces, si somos congruentes. Los días de la semana son de origen pagano. Lunes está dedicado a la luna, martes a Mercurio, a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter. Está todo eso paganizado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos, todo es pagano? Entonces seamos congruentes con esto. Ahora, los cristianos que están en contra de la Navidad
dicen que la Navidad promueve el pecado, que la Navidad da rienda suelta a la carne. Yo le pregunto a esos cristianos que piensan así, ¿acaso tú, si celebraras la Navidad, te emborracharías como cristiano? ¿Acaso tú, si celebraras la Navidad, practicarías actos sexuales, inmorales? Claro que no. Los cristianos que celebramos la Navidad lo hacemos de una manera sana, porque vemos una oportunidad de convivir con nuestros familiares, porque vemos una oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida, porque vemos una oportunidad de presentar el mensaje de Cristo, porque la gente está sensible. Entonces, yo no le veo nada de malo en esto, aunque finalmente son los argumentos de los cristianos antinavideños y son argumentos de los cristianos que sí celebramos la Navidad, pero nuestros argumentos, comparándolos o llevándolos a la Biblia, no valen de nada, porque solamente son argumentos humanos. Mejor veamos lo que dice la Biblia, porque muchos cristianos dicen, es que la Biblia no habla nada de si podemos o no celebrar la Navidad. No específicamente o claramente, pero sí nos da una luz, sí nos da dirección en el sentido de los días que podemos celebrar. Romanos capítulo 14, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ok? Los cristianos antinavideños tienen sus opiniones. Los cristianos que celebramos la Navidad tenemos nuestras opiniones, pero finalmente son opiniones que no son verdaderas como es la Biblia. Este mismo versículo en la nueva versión lenguaje sencillo dice: reciban a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Estos son los cristianos débiles. No es una palabra ofensiva. Los cristianos débiles son aquellos que dicen, no, es que es pecado celebrar la Navidad. No, es que es pecado comer pan de muerto. No, es que la piñata es pecado porque tiene los picos que representan los pecados capitales. No debemos romper piñata a los cristianos. No, es que los cristianos no tenemos que poner arbolito de Navidad porque eso representa el pecado. Los árboles que idolatraban en el tiempo del profeta Jeremías. No, los árboles de Navidad no los idolatramos como cristianos. Entonces, esos son los cristianos débiles, que inclusive dicen, no, es que en la iglesia ponen esas luces de colores, parece discoteca. No, eso es pecado. No. Pero a los cristianos que piensan así, dice, recíbanlos, porque no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Este es un punto muy importante. Si tú no estás de acuerdo en celebrar la Navidad, no discutas con los que sí lo hacen. Y si tú celebras la Navidad, no discutas con los que no lo hacen, porque entonces se rompe la armonía y la paz que como cristianos debemos de tener y que tanto enseñamos y que tanto decimos y que realmente a veces no la vivimos por detalles como estos y situaciones como estos, por el simple hecho de celebrar o no la Navidad. Luego dice, en el versículo 4, la Reina Valera dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y la Biblia lenguaje sencillo dice, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Él es el dueño del esclavo, quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. ¿Ok? ¿Por qué entonces
Tú criticas a los cristianos que celebran la Navidad si tú no estás de acuerdo. ¿Por qué criticas a los que no celebran la Navidad si tú sí lo haces y no estás de acuerdo que no la celebren? No nos critiquemos, los unos a los otros. Mejor sumemos y trabajemos para que como cristianos vivamos en armonía y en paz. Estemos viviendo de acuerdo a la Escritura, que nos enseña a que en todo lo que nosotros podamos hacer, estemos viviendo en paz y en armonía. Ya no nos critiquemos unos a otros, ya no nos señalemos unos a otros, sino que vivamos en paz y en armonía y en un mutuo respeto de nuestras diferentes prácticas. En cuanto a la Navidad, esto es muy importante, el respeto que debemos de tenernos unos a otros. Ahora, el versículo 6 en la Reina Valera dice, el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En la Biblia, lenguaje sencillo, este mismo versículo 5 dice, permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales. Hay quienes celebran el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Abuelo, el Día de la Navidad, el Año Nuevo, el Día de tu cumpleaños, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que toman ciertos días de una manera especial. Y dice, mientras que para otras personas todos los días son iguales. O sea, no hay celebraciones, pues, porque dicen que todo es mercadotecnia, ciertamente, pero no tiene nada de malo celebrar, por ejemplo, el 10 de mayo. No tiene nada de malo celebrar en particular de lo que estamos hablando, la Navidad. Entonces, para unos hay días especiales, celebramos ciertos días. Para otros, pues son iguales todos los días. Ni lo uno ni lo otro tiene algo de malo. Si tú eres de los que celebras los días, está bien, no hay nada de malo. Si tú eres de los que no están de acuerdo en celebrar, pues no celebres y no está nada, no está mal, pues. Dice, cada uno debe de estar seguro que piensa lo correcto. En este punto es importante. Si tú no celebras la Navidad, estás pensando que es lo correcto. Y sí, es lo correcto para ti y está bien. Los que celebramos la Navidad, en nuestro corazón estamos convencidos que es lo correcto y está bien. Es decir, no tiene nada de malo que no celebres la Navidad, está bien, es tu criterio, es tu punto de vista, no quieres celebrarlo, está bien, no tiene nada de malo. Si tú celebras la Navidad y estás convencido en tu corazón de que agradas a Dios, está bien, tampoco tiene nada de malo, según la Escritura. Entonces, si tú no celebras la Navidad, sigue haciéndolo así. Y si tú celebras la Navidad, síguelo haciendo así. Pero no nos critiquemos ni discutamos por esto, que no tiene sentido discutir, que no tiene sentido argumentar, sino que cada uno esté convencido en su corazón de que está haciendo lo correcto. Luego, dice el versículo 22, para terminar, el versículo 22 de Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Para entenderlo mejor, en la Biblia, lenguaje sencillo, este mismo versículo 22 dice, lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Si tú no celebras la Navidad, es algo entre tú y Dios, y de esta manera agradas a Dios, qué bien,
está bueno. Si tú piensas que no celebrando la Navidad agradas a Dios, qué bueno. Está muy bien eso, que quieras agradar a Dios con esto. Y los que celebramos la Navidad es algo entre Dios y nosotros sentimos que agradamos a Dios con eso y le damos gracias por haber enviado a su Hijo y le damos gracias por la vida de su Hijo Jesucristo, que un día nació aquí en nuestro mundo, en esta tierra, y también fue sacrificado, y por eso le damos gracias, pero es algo entre nosotros y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice, dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Tú eres libre de no celebrar la Navidad y esa libertad te lleva a agradar a Dios y esa libertad te lleva a no sentirte mal por no celebrar la Navidad. Dichosos los que se sienten libres de celebrar la Navidad y que no sienten ningún cargo de conciencia, ni no se sienten mal por celebrar la Navidad. Este es el meollo del asunto, que no te sientas mal, no celebrando la Navidad o celebrando la Navidad. Y al punto que quiero llegar es que como cristianos tenemos que vivir en armonía. Si no celebras la Navidad, respeta a quien sí lo hace. Si celebras la Navidad, respeta a quien no lo hace. Si celebras la Navidad no quieras convencer al otro de que sí la celebre. Y si no celebras la Navidad, no quieras convencer al otro de que sí lo haga. Vivamos en armonía y en paz como cristianos, como hijos de Dios. Quiero desearte a ti, hermano en Cristo, amigo y familiar, una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Que Cristo nazca en tu corazón, que Dios te bendiga a ti y que Dios bendiga a toda tu familia. Y que el próximo año sea un año excelente, un buen año. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón y que tengas libertad para celebrar o no celebrar. Dios te bendiga.